Montero. Así es, doctor, sí. Bueno, está a disposición de ustedes. Bueno. ¿Qué tal? Te felicito, doctor. Bueno, muchas gracias, doctora. Te quería preguntar, ¿qué opinión tenés vos en relación a la oralización de los procesos civiles? Porque estamos en ese... Sí. Bueno, a mí la historia un poco mía ha sido, de por qué estoy acá sentado ahora, viene desde que ejercí la profesión. Yo ejercí 10 años la profesión. Cuando ingresé al Poder Judicial, ingresé por concursos. El primer concurso que se ha creado acá en Tucumán, que el doctor Estofán lo ha implementado, entré por el primer concurso y entré. Después se ha creado el concurso para el cargo que tengo ahora, que es el cargo de secretario, y también ingresé y pude ingresar y estoy ahora con ese cargo. Soy secretario de la novena de sucesiones. Lo cuento esto porque yo cuando entré en el año 2011 tenía un expediente que estaba a despacho por resolver una sentencia de un daño y perjuicio en el juicio civil, año 2011. Recién la sentencia ha salido en el 2016, 5 años más o menos. Entonces, la expectativa que tiene la persona respecto del tiempo que dura un juicio civil, la verdad que era bastante negativa y ya la verdad que a mí me daba un poco de vergüenza decirle que tiene que seguir esperando cuando existen alternativas y medios para poder urgir esa actividad. A lo que quiero llegar es que para mí la oralización de los procesos civiles es muy beneficiosa. Yo la verdad que lo comparto plenamente y estoy al tanto de que existe un convenio que realizó el Poder Judicial con el Ministerio de Justicia de la Nación para el Plan de Justicia 2020 respecto de los sistemas de oralidad. Y hay una comisión que está compuesta por una vocal de la Corte con algunos jueces de civil y el director de la Oficina de Gestión que están trabajando sobre el tema. Y puntualmente están trabajando sobre el sistema de la oralidad para la implementación de la oralidad en donde no sea necesaria una reforma en el código. Y eso seguramente va a estar, estuve averiguando en la oficina de estadística, seguramente va a tener un número para determinar el grado y tiempo en que demora, porque lo van a hacer en forma gradual, así como se está haciendo en forma gradual la implementación del expediente digital. Lo que se va a medir es el tiempo que demora el periodo probatorio con la implementación de la oralidad, utilizando artículos del Código Civil y Comercial que están vigentes, o sea, no siendo necesaria la reforma del Código. Por ejemplo, el artículo 38, que permite en cualquier etapa del juicio al juez poder llamar a una audiencia y tratar de, no sé si el tema es la mediación, pero sí conciliar y llegar a un acuerdo las partes. Doctor, o sea, para mí... Sí. Yo creo que es suficiente ese tema, por eso esto es un complemento de lo que usted está diciendo. Sí. ¿Cómo hace usted en el juzgado si lo designa el juez para manejar 15, 20, 30 juicios que ingresen contemporáneamente, que eso ocurre diariamente? Bueno, actualmente ¿cómo se están haciendo? Digamos, con el objetivo de abreviar plazos, ¿no? O sea, digamos, lo ideal sería reformar el Código Civil y Comercial, pero mientras con el Código vigente lo que se puede hacer es utilizar las herramientas que tiene el Código actual, que es lo que yo le había dicho que es ¿Cómo va a ser usted? Usted dice, quiero que se abrevien los plazos, que es lo que quiere la sociedad. Yo también lo quiero. ¿Cómo va a ser usted, con su personal, cómo lo va a hacer funcionar al juzgado para que cuando tenga 5, 10, 20 expedientes que se inician conjuntamente, ¿cómo haría usted? Y bueno, la capacitación. Para mí es clave la capacitación. Ahí trabajaría con el Centro de Capacitación del Poder Judicial. Anualmente nosotros hacemos una calificación para los empleados y en un ítem se pone se colocan los rubros o materias en los cuales se pueden capacitar a los empleados. El sistema de ingreso del Poder Judicial hay un porcentaje que va en aumento del ingreso de abogados al Poder Judicial. Ese recurso humano, yo entiendo que todavía no está siendo explotado. Yo he comenzado como abogado en el Poder Judicial y he comenzado atendiendo al mostrador. No es una tarea menor,
pero yo entiendo que por ahí se puede aprovechar mucho mejor la capacitación que tienen actualmente los empleados y darle determinadas facultades y delegar algunos tipos de audiencias, como por ejemplo la audiencia de testigo o una audiencia, una información sumaria. Pero usted sabe que la oralidad a la que estamos tendiendo existe la presencia del juez ¿Sí? en las audiencias. Sí, sí. Sé que el sistema de la justicia, el plan que se está implementando, y creo que hay una acordada que se aprobó, que hay un centro de audiencia que se ha aprobado, y que va a estar una sala de audiencia. Esto es un plan piloto. Sí, un plan piloto. Yo creo que en el futuro cada juzgado, si se implementa la oralidad, que es algo que entendemos, cada juzgado va a tener su sala de audiencia. Sí, bueno, la configuración del edificio del poder de las fiscalías penales estaba configurado para tener salas de audiencia. Yo creo que, digamos, cada oficina judicial tiene que tener una sala de audiencias para poder atender a las demandas. Actualmente existen juzgados, hay proyectos de ley que están para aumentar la cantidad de juzgados civiles. Actualmente hay un juzgado que está... hay 2 juzgados nuevos que están, creo que hay un proyecto de la Corte que se mandó a la legislatura para que se creen juzgados nuevos en Concepción, y en la cantidad de juzgados yo creo que se va a poder un poco hacer frente a la oralidad. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es la extensión jurisdiccional del Centro Judicial Monteros? Monteros territorialmente abarca la localidad de Monteros, Simoca, Tafí del Valle y Famaillá. Actualmente, digamos, el juzgado en el cual estoy concursando sería el primer juzgado civil que funcionaría. Actualmente está funcionando un juzgado de familia, 2 fiscalías penales, un agente fiscal, un defensor de menores, hay una extensión, creo, de la Secretaría Administrativa, y están funcionando en un edificio principal y en otro edificio adyacente. ¿Sí? ¿Cómo coordinarías vos con los juzgados de paz de los distintos departamentos las actividades de tu juzgado? ¿De qué forma? ¿Qué tipo de actividad, doctor? Y del fuero tuyo, de lo civil. Bueno, por ejemplo, ahí la ley de justicia de paz letrada establece que pueden tener algunas facultades, Sí. pueden, por ejemplo, tomar determinadas audiencias, pueden hacer algunas informaciones sumarias, pueden hacer determinadas medidas en las cuales nosotros tendremos el control respecto de las medidas que se realicen. Doctor, es un cargo nuevo. Sí. Usted llega de ser designado, ¿y cómo organizaría la tarea del personal? ¿Que un empleado trabaje todo el expediente o lo haría trabajar por tarea o instancia del procedimiento? ¿Qué le parece? Cuando yo he sido designado secretario de la 9ª de asociaciones, también era un cargo nuevo. Nosotros hemos comenzado desde cero. Hemos comenzado funcionando en una oficina que era un poco acotada en cuanto al espacio físico y no teníamos la cantidad de personal suficiente. Después de un tiempo pasamos a la oficina donde estamos actualmente y es donde se han completado la nómina de empleados. Los empleados en el juzgado trabajan los expedientes de acuerdo a las etapas. Hay empleados que se encargan de la primera parte, hay empleados que se encargan de la etapa probatoria, hay empleados que se encargan de la última parte y hay empleados que hacen resoluciones. El relator, si bien es cierto, es el que está encargado de hacer toda la sentencia, de él puede delegar funciones a otro empleado para hacer sentencias de menor complejidad. El prosecretario delega funciones a los otros empleados para hacer trabajos de decretos de mero trámite, decretos dentro de los cuadernos de prueba. Esa sería la forma que yo entiendo que se puede trabajar mejor. Acá en Tucumán existe el doble turno. Entonces hay empleados que trabajan con números pares o con números impares. Entonces de esa forma yo lo que he buscado en el juzgado es que hayan por lo menos 2 personas que hagan lo mismo. Y en algunos casos que se superpongan las funciones. ¿Por qué? Porque uno es persona y tiene familia y tiene salud y por ahí falta una semana y yo la verdad que cuando ejercí 10 años como abogado me molestaba mucho que me digan que la cédula no se va a hacer porque el empleado está enfermo. Entonces yo he cuidado en que por lo menos hayan 2 personas que hagan lo mismo. Si falta uno, lo hace el otro. Y a la vez, y cuando el otro no venga, se va. Digamos, no hay excusa. Otro tema también que no pasaría allá en Monteros, porque si ocurre acá, es el tema de, no, que lo tiene a la mañana o que lo venga a la tarde. Eso la verdad que era un problema.
lo hemos solucionado alternando funciones. Yo hay días que voy a la mañana, hay días que voy a la tarde con el otro secretario. De esa manera se logra mayor integración de grupo. Yo sé cómo funciona la mañana y la tarde y entre los dos podemos trabajar en conjunto para que se funcione. Y ya no existe en el juzgado esa tirantez entre lo que es la mañana y la tarde, que por naturaleza siempre habían dos grupos, digamos, que eso ya no existe. Buen trabajo en equipo. ¿Quién es el juez de la novena? El juez de la novela es la doctora Ana Fon. Ella creo que tenía un secretario de lujo. Nosotros estuvimos sin juez durante 2 años y medio más o menos y no tuvimos retraso. Cuando ella ingresó teníamos creo que 30 o 20 expedientes nada más que estaban con sentencia definitiva, de los cuales eran 10 que tenían expedientes de fuero de atracción y los otros eran cuestiones complejas que bueno ya habían quedado, que no habían quedado retrasados porque no lo quería firmar nadie, sino que ustedes saben cómo es el tema de que uno es designado hasta que asuma, hay un tiempo, entonces en ese tiempo no han quedado sin firmar, que era una demora de menos de un mes, pero lo dejamos al día al juzgado. Gracias a Dios, en todo el fuero hemos logrado con mi compañero la confianza de todos los jueces y nos firmaban todo. Cada 15 días llegamos y nos firmaban todo. Así que no tuvimos demora, digamos. Entonces yo estoy acostumbrado, digamos, yo lo hice en un juzgado nuevo y creo que puedo hacer lo mismo en este juzgado que va a comenzar. La diferencia está en que acá en este juzgado nosotros hemos comenzado en diciembre, hasta febrero teníamos 12 causas, 16. Y en marzo tuvimos 3.500, porque han venido de la sexta y de la quinta. Acá, por ejemplo, yo entiendo que no sería así, salvo que la Corte disponga lo contrario, porque, por ejemplo, el juzgado civil de la tercera en Concepción tiene pocas causas, que es un juzgado nuevo que está hace 2 meses, y sé que Mesa de Entrada ha logrado un sistema de 80-20, el 80% para el juzgado nuevo y el 20%, un 10% para cada uno de los juzgados, hasta que más o menos lleguen a equipararse en cantidad. Así que creo que esa sería la solución. Muchas gracias, doctor. Bueno, Gracias, doctor. no, gracias a ustedes. Buenas tardes. ¿Por dónde salgo? ¿Por acá? Perfecto. Esto está en manos de... Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿cómo le va? De acceder usted al juzgado, ¿de qué forma lo organizaría para trabajar su tarea? A ver, yo creo que el hecho de que sea un juzgado nuevo es una gran oportunidad, pero también implica una responsabilidad igualmente grande, ¿no? Porque el funcionamiento del juzgado y la calidad del servicio de justicia que brinde va a depender exclusivamente de cómo se plantee la organización del trabajo y el equipo. Y yo creo que es fundamental tener un plan de trabajo y armar un buen equipo de trabajo. Y para eso es muy importante tener en cuenta quiénes son los usuarios del servicio de justicia que nosotros pretendemos brindar, que sin duda también va a estar determinada por la situación social y económica del lugar donde va a estar el juzgado, ¿no? La jurisdicción de Monteros, que abarca Famayá, Simoca, Tafí del Valle, tiene una situación social, económica particular, diferente de la de Concepción, diferente de la de San Miguel de Tucumán. Yo creo que eso se tiene que considerar a la hora de armar el equipo. También depende de cuál sea el juzgado, ¿no? Actualmente las causas que corresponderían a la jurisdicción de Monteros están tramitando en su mayoría en Concepción. En Concepción hay 3 juzgados de documentos y locaciones y actualmente 3 juzgados de civil, uno de ellos está hace muy poquitito. Entonces me parece que yo tomaría como punto de referencia cómo están funcionando esos juzgados, la cantidad de causas que tienen, los tipos de procesos con los que trabajan. En documentos, actualmente en Concepción tienen un promedio de 2.500 causas y en civil y comercial aproximadamente 3.600 causas, sin contar incidentes. En el foro de documentos y locaciones, la mayor cantidad de procesos son cobros ejecutivos, lo que ya me indica que hace falta pensar en un equipo de trabajo que pueda trabajar con grandes volúmenes de expedientes en cortos periodos de tiempo sin cometer errores, que se cumpla la finalidad del proceso ejecutivo, que es conseguir que los cobros de los créditos sean rápidos a través de un procedimiento más sencillo,
para garantizar la circulación segura de esos títulos. En cambio, el fuero civil es muy distinto, ¿no? Tiene en su mayoría procesos ordinarios, con una complejidad procesal mayor, es un fuero residual, entonces recibe una amplia gama de procesos, y bueno, que también por supuesto están determinados por la ubicación del juzgado y la situación socioeconómica, ¿no? Tienen juicios civiles de reclamos de daños por accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, acciones posesorias, reivindicaciones. Creo que en este caso el desafío más grande es acortar los plazos de los procesos. Y bueno, y para eso utilizar todas las herramientas que actualmente están a disposición de los operadores de justicia. La oficina de gestión me parece una herramienta excepcional. Hemos trabajado en el juzgado civil y comercial y ahora estoy trabajando en la Cámara de Documentos y también son evidentes los óptimos resultados que se consiguen trabajando con la oficina de gestión, que además de proporcionarte la posibilidad de trabajar con gente capacitada en armar procesos de trabajo y equipos de trabajo, te permiten conocer cuáles son los indicadores en función de los cuales uno va a poder medir el trabajo que hace, pues yo soy una convencida de que no se puede mejorar lo que no se puede medir. Entonces me parece que es fundamental y además está a disposición trabajar con la oficina de gestión y utilizar todas las otras herramientas que también están a disposición, como la oficina de sistemas, la de capacitación. Para la selección del personal, ¿te parecería, consultarías con recursos humanos? ¿Te parece valioso también eso, ya que hablas de equipos, planes? Sí, por supuesto. Recursos humanos también tiene, además que hay una acordada que establece el sistema de ascensos y va puntuando al personal en función de los cursos de capacitación que está haciendo. Entonces hay un listado con un orden de prioridades que me parece justo respetar, y bueno, y también el sistema de concursos que también es importante tener en cuenta. Con respecto al equipo de trabajo, Luciana, en estos días hemos tomado conocimiento de la ampliación del plazo de licencia por maternidad. ¿Eso incidiría en la elección de tu equipo de trabajo? Bajo ningún punto de vista. Yo acabo de tener un bebé y sé que es importante. Yo creo que sí hay un resentimiento quizás en el hecho de que una persona se ausente durante tanto tiempo. Es un factor, sí, es un factor, pero también es cierto que las mujeres cumplimos un rol fundamental en las oficinas y que son, qué sé yo, son difíciles de reemplazar por las particularidades que tienen, ¿no? Y la impronta que pueden aportar en su lugar de trabajo, distinta de la de los hombres, ni mejor ni peor, ¿no? Diferente. Quizás somos más organizadas, tenemos otra forma de ver las cosas, prolijas, ordenadas. Por supuesto que hay excepciones para los dos lados, pero yo creo que ese tiempo de espera vale la pena y que si una persona es capaz, siendo mujer, el hecho de que eventualmente tenga que ausentarse por una licencia por maternidad no influiría. En mi caso no influiría. Muchas gracias. Doctora, antes de que la entrevista, yo me voy a hacer un poquito de eco de la pregunta que hizo anteriormente la doctora. Vamos a la oralidad, eso ya lo saben. Sí. Y el objetivo obviamente es abreviar plazos, que se resuelva más rápidamente, que se resuelva rápidamente las causas. Usted va a tener un ingreso de causas de una jueza interesante. Cuando usted tenga 5, 10, 15, 20 causas que han ingresado más o menos contemporáneamente y que se encuentran más o menos en la misma situación procesal, ¿cómo va a hacer para que los plazos también sean más breves? Hablando del proceso oral, ¿no? Sí, por supuesto. Mire, doctor, yo creo que se trata de tener un sistema y un método de trabajo.
si uno trabaja en forma organizada y busca la manera de tener un equipo que también funcione de forma organizada, que tenga, como le decía, un sistema de trabajo, que se puedan estandarizar la forma, por ejemplo, de analizar los expedientes. Vamos a tener, en principio, una audiencia preliminar que va a ser clave, que me parece muy positiva, porque va a obligar al juez a que tenga conocimiento completo del expediente desde el comienzo del expediente y que le permita de esa forma subsanar un montón de cuestiones que a lo largo del proceso, como está planteado hoy genera enormes demoras. Entonces yo creo que ese revisar el expediente antes de la audiencia preliminar quizás sea lo que ocasione la mayor acumulación de trabajo. Ahí pondría mi esfuerzo en organizar de forma aceitada el equipo para que esa revisión sea profunda, pero a la vez sea rápida. Nosotros, por ejemplo, en Civil 1, cuando trabajamos con las prescripciones adquisitivas, teníamos un formulario de manera tal que revisábamos las pruebas, entonces íbamos anotando los oficios que se libraban, las cosas. Yo creo que en cada tipo de proceso se pueden estandarizar algunas cuestiones a la hora de revisar cuáles son las pruebas que se ofrecen, generar protocolos, manuales de trabajo. Yo creo que si uno trabaja de manera organizada y pone un esfuerzo extra... Que es común que los abogados la llenen de pruebas. Bueno, es nuestro trabajo, sin duda. No puedo evitar que ofrezcan pruebas. El trabajo nuestro consiste en tratar de, justamente en esta audiencia, hacer esa revisión previa que me parece fundamental, para que todas las pruebas que no sean pertinentes o que no sean conducentes sean eliminadas del proceso. Entonces, me parece que justamente esa, además de la posibilidad de subsanar y quizás de conciliar a las partes, en la medida de lo posible, esta depuración del proceso, determinar cuáles son los hechos controvertidos y las pruebas que se van a admitir, va a cortar sustancialmente los plazos a futuro. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Acá la entrevista, así que sí. Vamos a ser breve, doctora. ¿No? Bueno, Vamos a ser bueno. breve. Yo voy a hacer una pregunta y después cada uno le ponga la pregunta. Estamos yendo a la oralidad. Estoy preguntando lo que me encantaba. Estoy robando la pregunta. Está muy bien. Estamos yendo a la oralidad en todos los procesos civiles. Obviamente sabe que el objetivo es abreviar plazo o lograr la conclusión del proceso en el mayor tiempo, más breve tiempo posible. A ver, usted, si asume como jueza, en el fuero civil va a tener varias causas que van a ingresar contemporáneamente o que no serán contemporáneas, pero va a llegar un momento que van a estar en el mismo estado procesado. ¿Y cómo va a hacer usted para abreviar los plazos ahí, para resolver más rápidamente esa causa? ¿Estando vigente el actual código? No, estamos hablando con el... Estamos hablando de oralidad. Bien, No perfecto. pensemos solamente en el plan piloto que se va a hacer ahora, sino Claro. en el código por el futuro adecuado ya a todas las pautas de la oralidad. Bueno, creo que la oralidad es uno de los métodos, digamos, para alcanzar la modernización de la justicia, en la que evidentemente se ha inclinado, que es una política de Estado prácticamente, el tema de la modernización, porque es tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo con los recursos y el Poder Legislativo a través de la reforma del Código. Creo que lo que se tiende es evidentemente abreviar los plazos, como dice el doctor, que sería una de las maneras también de concentrar, porque con esa concentración de todos los actos procesales se estaría abreviando y en definitiva dando una respuesta más rápida a la sociedad y preservando lo que se llama la tutela judicial efectiva. Sé que está muy avanzado el proyecto de código, ya se han elevado las bases para el proyecto de código y uno principalmente de los principios de esas bases es la oralidad. Oralidad que no va a ser completamente en el proceso, sino va a preservar, incluso lo dice uno de los principios, la parte de la escritura. Porque, por ejemplo, el juez, si bien tiene un plazo más breve para dictar sentencia, esa sentencia va a ser por escrito. Yo voy a parecer medio... Sí.
Sí. ¿Cómo haría usted? Bien. Tenemos mucha gente para decir. Estando ya, sí, estando en funcionamiento ya el juzgado de Monteros, porque el juzgado civil y comercial es un juzgado nuevo a crear en el Centro Judicial Monteros, y vigente el nuevo código, creo que hay tipos de procesos que van a preservar la forma de ser ordinarios, y con una audiencia que está previsto más o menos en 8 meses que se resuelva, y hay tipos de procesos que van a quedar siendo sumarísimos. Con una sola audiencia ya, no va a haber una audiencia de debate ni una audiencia preliminar, sino directamente una sola audiencia. Y creo que la forma, lo principal es tener una sala de audiencias, obviamente, que esté acondicionada, tener un personal que esté capacitado, porque la audiencia pasa a ser el eje. O sea, ya no va a ser el papel. Ahora para nosotros lo más importante, y yo que soy secretaria de Cámara, el expediente tiene que estar impecable, con su costura, con sus folios, porque es un instrumento público. Pero con la oralidad el eje va a ser la audiencia. O sea, ¿qué es lo que hay que preservar? En la audiencia es precisamente todo lo que se vaya sucediendo en la audiencia a través de una cámara fotográfica, como una cámara de filmación como la tienen acá, seguramente los audios, también lo que se está haciendo en penal, y creo que va a ser muy conveniente cuando se implemente el sistema en civil, es que el relator acompañe al juez a esa audiencia, porque el juez tiene que asistir bajo pena de nulidad a la audiencia, tiene que estar el juez presente. Entonces lo más importante, si tiene un relator, es que el relator también esté presente para escuchar lo que dicen los testigos, lo que dicen los peritos, porque la audiencia preliminar obviamente se va a concentrar el tema de las pruebas. Así que creo que lo más importante es preservar ahora eso, que es la audiencia. Pero los abogados usted ya los conoce. Sí, que son... Ofrecer 23.000 pruebas. Sí, y bueno, ahí el juez tiene una facultad que, además de director del proceso, es ver cuáles son las pruebas pertinentes, digamos, las que hacen a la cuestión. Obviamente el juez va a tener que estar muy interiorizado antes de efectuarse la audiencia. ¿De qué se trata la demanda? Más o menos cuáles son las defensas que va a plantear el demandado, y en base a eso ya tener un visto de qué se trata el proceso, cómo está trabada la liti, y en base a eso ver qué pruebas son pertinentes y serán admitidas o no para su producción, porque el periodo de prueba va a ser muy breve. Sí. Bueno, gracias. Gracias. Sí, no, está bien, yo los entiendo. Gracias. Muy bien. Sí. Sí, sí, no hay problema. Sí, sí, veo, estuvimos ahí con los otros conversando. Doctora, ¿qué opina usted de la oralización del proceso? Y yo creo que va a ser un avance muy importante. Usted sabe que yo he litigado en la provincia de Jujuy, en donde el Código de Procedimiento jujeño tiene un proceso oral en la mayoría de los fueros, salvo en algo que sería una cuestión parecida a documentos y locaciones. Entonces yo al principio, la verdad, cuando se empezó a hablar de la oralidad del proceso civil, tenía una mirada un poco escéptica, porque en Jujuy se demoran los pleitos tanto como acá. Entonces, la verdad que lo veía medio... Pero en el marco del entrenamiento de la escuela judicial han venido varios jueces de la provincia de Buenos Aires, otros que realmente me han hecho abrir la cabeza respecto de eso, ¿no? Y creo que es muy bueno, porque sí lo veía, el proceso oral en Jujuy es muy bueno en cuanto a la inmediación de la prueba, o si el juez tiene otro contacto con el expediente, realmente tiene otro contacto. Entonces, sí me parece que va a ser una muy buena cosa. Requiere del juez una actitud totalmente diferente a la que estamos acostumbrados a llevar ahora. Sí requiere otra actividad, según lo que ellos dijeron, porque en Jujuy, lo comparo porque es la experiencia que tengo yo, ¿no? Tenemos una audiencia de conciliación, luego del traslado de demanda, contestación de demanda, audiencia de conciliación, que se convirtió en un trámite recibe el secretario y dice, hay acuerdo, no hay acuerdo, se le abre un acta y se terminó, se hace un decreto de apertura a prueba, se tramita la prueba por años y luego pasa a la audiencia de vista de causa, donde la audiencia de vista de causa sí es lo bueno del proceso jujeño,
en donde son los jueces quienes toman la declaración a los testigos, se toma la absolución de posiciones, si hay pericias que requieren una explicación, el propio juez o jueces, porque es tribunal colegiado de única instancia, los jueces son los que hacen las preguntas, los pedidos de aclaraciones a los peritos, y luego se concluye el periodo probatorio y se ponen los autos para alegar, que cada parte alega por su parte de manera oral. Se concluye y se pasa ya los autos a resolver. Entonces, esa última parte es muy acelerada en comparación con el proceso escrito que tenemos acá. Pero esta gente de Buenos Aires decía, bueno, la primera audiencia es fundamental, la primera audiencia que le llaman ahora audiencia preliminar. En esta audiencia preliminar, el juez, según el Código de Río Negro, que es el que creo que me parece que está más avanzado en este tema, tiene varios incisos donde se establece qué es lo que se hace, qué es lo que se debe hacer en esa audiencia. Y entre eso es la fijación de la prueba. Para eso el juez tiene que tener un conocimiento ya del expediente antes de ingresar a esa audiencia. Sí, uno de los cuestionamientos es cómo hacemos para que el juez y las partes comparezcan y entonces no fracase. Porque si el juez y las partes no están, el sistema como está diseñado creo que va a fracasar. Porque una cosa es como decir, en Jujuy se transformó en un trámite que lo lleva adelante el secretario. Creo que eso es lo importante acá, que el juez también tiene, cuando asuma, tiene que saber que su participación en el pleito va a ser determinante. Y además, todo el órgano del juzgado tiene que estar preparado para este cambio, porque, por ejemplo, una de las cosas que se dijo, yo fui prosecretaria en un juzgado, y nosotros los prosecretarios hoy estamos acostumbrados a que presentan los escritos y nos pasan los expedientes, nosotros los decretamos. En cambio acá la gente de Buenos Aires decía, es el propio prosecretario el que tiene que ir a buscar el expediente, no esperar que le llegue. Entonces hay que ver qué trámite tiene, qué falta hacer. Hay un impulso que requiere, que viene del propio juzgado, que es diferente a lo que se maneja ahora. Como se diría y está de moda, un cambio de paradigma importante. ¿Cómo haría usted? ¿Cómo haría yo? Ante una profusión de pruebas que ofrecen los abogados, que es normal, usted lo conoce porque está trabajando en eso. Sí. Bueno. Es decir, siempre pensando que hay que abreviar todo, porque el juicio termina. Claro, claro. Creo que bueno, el tema de la audiencia preliminar es importante porque es una audiencia que sirve para desechar la prueba que sea inconducente o impertinente. ¿Quién va a decidir eso? Y eso lo decide el propio juez en esa audiencia. Está el escrito de contestación de demanda, por eso digo, hay que tener un conocimiento previo del expediente antes de ingresar a esa audiencia, saber bien qué es lo que quieren las partes y... Doctora, sí. Una sola pregunta, doctora, esta es tu Sí. primera entrevista, ¿no? Es mi primera entrevista. Te felicito. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.